Primera de Juan es uno de los capítulos o de las cartas que Juan escribió, que ya vienen casi a ser el final de la historia de aquella iglesia que estaba naciendo, y Juan escribe a esta gente para asegurarles de que somos pecadores, pero asegurarles también de que hay una posibilidad de perdón. Y analizando y estudiando este versículo, me di cuenta que la manera en la que se escribió en español, se tradujo del griego al español, este versículo medio que nos condiciona un poquito el perdón de Dios. Y estuve indagando sobre el tema, buscando opinión de otras personas, registrando en los originales, y me di cuenta, porque noten lo que dice el versículo: si confesamos nuestros pecados, ¿cuál sería la reacción normal? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aparentemente uno dice, bueno, es de carácter obligatorio para que el Señor perdone los pecados, nosotros tenemos que confesarlo. Y efectivamente, esa es una de las condicionantes de la actividad del perdón. Pero hoy yo quisiera referirme un poquito más al tema de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, también quiero explicar que esta cláusula que dice, si confesamos nuestros pecados, se refiere no únicamente a un momento en el cual decidimos confesar nuestros pecados. La estructura gramatical a la que ahí se refiere hace énfasis a un futuro constante, porque la confesión de pecado no es un momento, es parte del estilo de vida del creyente. ¿Qué les parece? Y un día vamos a volver a este tema porque nos parece que es también importante. Es decir, Dios no nos perdona tan solamente porque nosotros decimos que somos pecadores. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. La actividad del perdonar se ha convertido en un tema de interés científico. Estudios recientes, sobre todo en el área de la psicología, han demostrado que la salud mental está muy relacionado con el tema del perdón, la superación de estados depresivos y de ansiedad. Muchos científicos los están relacionando con el perdón. Es decir, si una persona se siente perdonada y es capaz de perdonar, todo el tema de la salud mental, de los estados depresivos, de la ansiedad, etcétera, pueden tener una solución en este sentido. También se ha dicho, y esto lo copié textualmente, se ha podido constatar la vinculación entre, noten bien, poder perdonar y la superación de problemas de salud física como el estrés cardiovascular. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el perdón, el sentirse perdonado, la capacidad de poder perdonar es mucho más profundo que un instante donde uno dice, Señor, perdóname. O un instante donde uno dice, el Señor me ha perdonado. Se ha demostrado a través de estos estudios que influye toda esta actividad de perdón, de perdonar, de sentirse perdonado, tiene una influencia muy marcada en nuestra conducta biológica. Ahora bien, en nuestro presente, y Juan está hablando de esto, cuando se refiere en el versículo 9 y antes del versículo 9 también, por ejemplo en el versículo 8 cuando dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Romanos, y vamos a terminar en esta mañana con Romanos. Romanos está diciendo todos, no dice algunos, no dice los que están presos, dice todos los habitantes de la tierra, en toda la época, en toda la historia, somos pecadores. Ahora, esa es nuestra realidad, este es nuestro hoy, este es nuestro ahora. Aquí estamos bajo la gran realidad de que somos personas pecadoras. No nos podemos librar del estigma de haber pecado y de llevar el peso de nuestro pecado sobre nosotros. Para muchas personas, y estuvimos hablando de eso el domingo pasado, cuando se hablaba del pecado, del pecado del pasado, es parte de la historia que nosotros traemos desde el momento que nacimos. Y cuando hablo del pecado del pasado, no solamente me refiero a nuestra naturaleza de ser seres humanos pecadores, que heredamos con la caída de Adán y Eva en el mismo Edén, sino también pecados que hemos arrastrado en nuestra vida, los sacos de basura que llevamos todos los días sobre nosotros, que cargamos y decimos, con este pecado tendré que arrastrar toda mi vida. Es muy difícil librarnos de ese saco de basura. Muchas veces nos identificamos más con nuestra basura que con las posibilidades que nos abre el perdón de Dios. Lo que quiero decir con esto es que es evidente, es notable que cada uno de nosotros anda con su pecado encima. Pecado de nuestro pasado. Hace una semana estuve hablando con una persona que me dijo, desde que yo tenía 5 años, fui violada por una persona. Y he arrastrado todos los años de mi vida con ese pecado de haber sido violada. Y no solamente yo, sino fulano de tal también fue violado por la misma persona. El arrastre de nuestro pecado que está en el pasado. Muchas veces nuestra conducta hoy no solamente habla de nuestra realidad presente, sino habla de ese saco de basura que arrastramos de nuestro pasado. Sin embargo, cuando Juan habla de que nuestros pecados han sido perdonados, no solamente habla de esta realidad presente, sino habla también de ese saco de basuras que nosotros llevamos encima. Y se nos hace más difícil aceptar que Dios perdone una mentira hoy. Sin embargo, pensamos, Dios no puede perdonar el pecado de violación de hace tantos años, o el pecado el castigo de haber llevado tantos años cualquier situación. Es decir, nuestra realidad presente se debate ante la lucha del pasado y la perspectiva de esperanza que hay en el futuro. Porque quiero volver a mencionar el Juan capítulo 1, versículo 9. Él, y cuando dice Él, ¿a quién se refiere? Él es, ¿qué cosa?
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El paradigma del Nuevo Testamento es que Dios quiere arrastrar, coger ese saco de basura tuyo y mío y decirte, esto ya lo perdoné. No tienes que vivir con la culpa de ese pecado porque ya lo perdoné. No sé por qué tantas veces tantos pastores dedican tanto tiempo a echar en cara a la gente su pecado y no se dan cuenta que el Nuevo Testamento nos abre a la esperanza gloriosa del perdón. Porque todos nosotros necesitamos de perdón. Nadie está exento de ese perdón. Y hay varios caminos que nosotros tomamos para decir, el evangelio tiene que vivirse en una manera diferente. No hay por qué hablar tanto de perdón, más bien tenemos que hablar sobre cómo nosotros podemos mostrarle al mundo que somos creyentes. Efectivamente, yo creo exactamente eso. Que el mundo tiene que reconocer de una manera que somos. Ahora bien, en nuestro corazón, cuando uno se mira por dentro y se pregunta, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y cuando vienen a nuestra memoria todo nuestro pasado, todo nuestro pecado, y el pecado de mis padres, y el pecado de mis abuelos, uno se da cuenta que es difícil vivir una vida cristiana genuina. Y entonces tratamos de buscar una manera en la que podamos justificar nuestra vida cristiana. Y ahí está el primero. Nuestro formalismo muchas veces es la intención de justificar nuestro pecado. Y reducimos el evangelio a la participación en cultos, en reuniones, en ministerios programados por la iglesia. Tenemos que hacer toda una serie de... Yo no estoy diciendo que esto es malo. Lo que esto no sirve a la hora de confrontarnos con la realidad del evangelio. Pero todo esto es muy bueno. Y ustedes saben, y lo he dicho muchas veces, para mí el domingo, este es el momento más lindo de la semana. Cuando estamos como cuerpo, como iglesia de Dios, adorando y rindiendo tributo a nuestro Creador. Esto para mí es el evangelio, o parte del evangelio. Pero no es la justificación de quién soy. Aquí soy un componente más y soy una persona importante creada por Dios. Pero mi participación no está hablando de la calidad del evangelio. Cuando hablamos de que tenemos que guardar ciertas normas, un día hablaba con un joven y le decía, es que tú tienes que hacer que tu vida cristiana sea diferente. Guíate por lo que dice la Biblia. Esto hace muchos años atrás. Y él me decía, ¿conoces la parábola del joven rico? Y le dije, sí. Dice, ese joven rico soy yo. Durante tantos años he guardado rigurosamente toda la cosa que dice la Biblia, cómo debe vivir un cristiano. Y al final estoy hueco. Porque el evangelio no lo podemos reducir a guardar ciertas normas y ciertas leyes. Por eso Dios está muy interesado en trabajar directamente con aquellas cosas que afectan nuestra relación con Él en nuestro corazón. No debemos dejarnos engañar que el evangelio es este tipo de experiencia. No son experiencias emocionales, espirituales, donde uno deja de ser humano y se convierte en un ángel. Y toda la cosa sucede en un éter, en un estado que no tiene uno conciencia de nada. Y al final dice, y mira que el culto estuvo bueno.
porque reducimos todo a nuestro sentimiento. Por eso, cuando hablamos hoy de que el perdón produce una alegría, la base de esa alegría no está solamente en la emoción, sino en saber que somos perdonados y que hemos sido perdonados. Pero el misticismo que muchas iglesias dan a su experiencia cristiana se queda muchas veces en el vacío y no baja directamente a la realidad de su propia vida. Un activismo, una actividad excesiva, el evangelio reducido a la participación en causas cristianas inclusive. Hacer más. Como iglesia tenemos que hacer más, porque hay un problema interior que nosotros tenemos y tenemos que hacer más para que la gente vea. Conozco la historia de un pastor muy activo, estuvo en una iglesia durante 10 años, mucho activismo, muchos proyectos, muchos programas. Cuando ese pastor se trasladó a otra iglesia, los creyentes que estaban ahí, todos se fueron a otra iglesia donde les daban la misma participación. Entonces el evangelio tiene que meterse en la raíz de nuestro ser. Yo pienso que todas estas cosas son el producto del cambio que produce el evangelio en cada uno de nosotros. Si estamos alegres o tristes, venimos igualmente a la iglesia y decimos: Señor, quiero hacerte partícipe de mi tristeza. ¿Alguna vez has orado así? Quiero que te pongas aquí al lado mío y te des cuenta cuán triste estoy por esto que me está pasando. Señor, disfruta conmigo esta tristeza. Se consultó a un psiquiatra muy famoso en Londres, no es cristiano, y cuando el doctor John Stott habló con él sobre la realidad del perdón, y aquel psiquiatra entendió la profundidad del perdón, le dijo a John Stott: si mis pacientes conocieran que sus pecados han sido perdonados, más del 80% podrían salir de este hospital. Sanar nuestras necesidades emocionales va mucho más allá de lo que de verdad es el evangelio. ¿Cuál es el problema que produce en nosotros esta tensión que experimentamos en nuestra vida? ¿Cuál es el problema? El resentimiento es una actitud de la vida extremadamente peligrosa. Su poder de peligro es tal que puede esconderse en él mismo y no se puede ver. Esto lleva a otra explicación, pero en términos sencillos, cuando uno está resentido por algo, uno ve todos los defectos que las demás personas tienen. Cuando tengo algún resentimiento, o es lo que la Biblia llama también raíces de amargura, uno ve los problemas que tienen los demás y uno siempre está justificado. Y no nos damos cuenta. El título de un libro es "Usted se enoja porque quiere". Muchas veces nuestra propia ira, nuestro enojo, nuestro resentimiento es algo que nosotros engordamos para tratar de justificarnos y tratar de vernos diferente ante la vida. Todos son culpables menos yo. Y una de las cosas que el evangelio hace, y la gran cosa que el perdón hace, es que nos hace ser culpables perdonados. Yo soy culpable de este pecado, y por eso Juan dice:
si soy capaz de confesar mi pecado, Él me perdona. Él es justo y fiel para perdonar mi pecado. El resentimiento es una bolsa donde nosotros echamos nuestra imposibilidad de perdonarnos a nosotros mismos. Nunca nos vamos a perdonar a nosotros mismos hasta que entendamos que quien nos perdona es nuestro Dios. El resentimiento trae 3 terribles resultados. En primer lugar, causa esclavitud. Entonces la gente tiene tu agenda. Soy esclavo de lo que las demás personas dicen y quieren que yo haga. Porque estoy resentido por la actitud de mi hermano o de mi hermana, entonces tengo que tratar de culparles de cualquier manera. Y no me siento libre. Por eso una de las cosas que hace el perdón es hacerte sentir libre. La segunda cosa, el resentimiento te aleja de Dios. ¿Por qué razón? Porque cada vez que sentimos la profundidad del resentimiento, culpamos a la persona y culpamos a Dios de eso. Entonces nos alejamos de la gente y nos alejamos, y esta es la tercera causa, y también nos alejamos de Dios. Trato de buscar una cápsula donde me sienta protegido dentro de mis propios problemas y no me doy cuenta que soy parte de los problemas de todo el mundo. Y no me doy cuenta que soy parte del perdón de Dios para esa humanidad y especialmente para mí. El resentimiento me esclaviza, me aleja de Dios y me aleja de las demás personas. El Padre Nuestro, hay un momento del Padre Nuestro que dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa es la lógica y la matemática del reino. De ninguna manera nuestros pecados van a ser perdonados si pensamos que el de los demás no es perdonado. Y lo que Dios trata de hacer es empezar a cambiarnos a nosotros, para que en el cambio de nosotros otras personas se puedan sentir afectadas positivamente también. El costo infinito, el amor infinito de Dios para perdonar nuestros pecados se hace presente en nuestra vida. Romanos 12, 19 al 21. Amados, nunca os venguéis nosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿por qué tenemos resentimientos? Dice el Señor: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Miren la perspectiva de Pablo en Romanos. Aquel que te hace daño, devuélvele con un bien. No dice: si tu amigo tiene hambre, dale de comer. Eso no es evangelio. El evangelio no está completo solamente viendo la necesidad de tu amigo y uno darle de comer. El evangelio se hace completo cuando tu enemigo tiene hambre o sed y tú le das de comer o de beber. La fórmula de Pablo es: tú quieres vencer el mal, haz el bien. Mi papá decía: nunca publiques el mal tratando de combatirlo, solamente haz el bien. Esa perspectiva de Romanos es muy interesante, muy parecida a la de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabe por qué Pablo dice aquí maldición de la ley?
porque ninguna persona ha podido cumplir la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Noten la profundidad de Pablo cuando a estos Gálatas les dice: Cristo nos redimió de algo que nosotros no podemos hacer. Cristo nos redimió de algo que no podemos hacer. El juicio justo de Dios sobre nuestro pecado. El justo tomó el lugar de todos los injustos y decidió perdonarnos y redimirnos. Llevó nuestros pecados en su lugar. Él soportó en su propia humanidad la condenación de nuestra culpa. Y eso es perdón de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 y después el versículo 28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que este texto quiere decir? Que ninguno de nosotros va a ir al cielo. Ninguna persona es capaz de probar la gloria de Dios, porque sencillamente todos hemos pecado, destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo, y estas son palabras muy profundas, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, hemos sido perdonados y el perdón produce para nosotros una esperanza que es diferente a la que el mundo nos puede dar, una esperanza que es participativa, una esperanza que nos hace vivir de una manera diferente, pensar de una manera diferente, creer en una manera diferente. Por eso cuando vamos a la cena del Señor, la primera cosa que viene a nuestra mente es: ¿qué significa compartir el pan y el vino? ¿Por qué sentimos la dulce experiencia de compartir estos elementos que significan el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Dice la Biblia que en 1 Corintios que Pablo aprendió del Señor cómo debe hacerse el proceso de la Santa Cena. Y Pablo dice: esta copa es un pacto que hice con todos los creyentes. Y el pacto es este: voy a perdonarlos en todo momento. Cualquier pecado va a ser cubierto por mi sangre. Ese es un pacto que nosotros no podemos violar. Es algo que Dios nos dio. Él nos quiere perdonar.
Y la grandeza de la fe del Evangelio está en poner esa fe de perdón en Jesucristo. Pero dijo también, este pan simboliza mi cuerpo que por mí es partido. Y uno toma un pan y uno se da cuenta que parte el pan. Mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Pablo dice, hagan todas las veces que quieran hacer esto, háganlo para recordar que fui a la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y esa es la alegría de participar de la cena. Disfrutamos la fe de haber sido perdonados por nuestro Dios. Todos aquellos que sientan que tengan fe en Jesucristo, todos aquellos que crean que el Señor les ha perdonado, todos aquellos que crean que Cristo es su Salvador y quieren vivir una vida más cerca de Él, les invitamos a que pasen. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino